Continuemos con la segunda parte de la clase de manejo renal de agua y urea. Además de los 4 elementos fundamentales que vimos en la primera parte de la clase, veamos que existen otros factores que pueden afectar la concentración o dilución de la orina. Uno de ellos es la longitud del asa de Henle y el porcentaje de nefronas de asa larga o yuxtamedulares. En los humanos, aproximadamente el 15% de las nefronas son yuxtamedulares, lo que permite concentrar la orina hasta un máximo de unos 1200 miliosmoles por litro. Sin embargo, existen especies, como el ratón del desierto, que tiene un 35% de nefronas con asas largas, lo que les permite concentrar mucho más la orina, alcanzando valores de hasta 5000 miliosmoles por litro. Otro factor que puede contribuir es la tasa de reabsorción de cloruro de sodio en el asa gruesa de Henle. Por ejemplo, ante un incremento del aporte de cloruro de sodio a la asa gruesa, como ocurre cuando aumenta el volumen de filtrado glomerular o ante una disminución de la reabsorción de cloruro de sodio en el túbulo proximal, aumentará la reabsorción de cloruro de sodio en este segmento del nefrón y se incrementará entonces el gradiente córtico-medular y por lo tanto la habilidad de concentrar la orina. Lo contrario ocurrirá si disminuye el aporte de cloruro de sodio. El contenido proteico de la dieta es otro elemento importante. Individuos con una dieta baja en proteínas tendrán un déficit de urea y por lo tanto disminuida la magnitud del gradiente córtico-medular, lo que lleva a reducir su capacidad máxima de concentrar la orina. Por el contrario, un alto contenido proteico en la dieta aumenta la capacidad de concentrar la orina. Veamos que la velocidad del flujo sanguíneo en la vasa recta también puede afectar. Una reducción del flujo sanguíneo a nivel de la vasa recta permitirá aumentar el tiempo de intercambio de solutos entre el intersticio y la sangre y así retener más solutos en la médula, incrementando la magnitud del gradiente medular y por lo tanto la capacidad de concentrar orina. Por el contrario, un aumento del flujo de sangre no permitirá este equilibrio entre la sangre y el intersticio, disminuyendo el gradiente y la capacidad de concentrar la orina, eso que llamamos lavado medular. ¿Se acuerdan? Por último, la velocidad del flujo luminal en el asa de Henle y túbulo colector también contribuyen. Un aumento del flujo luminal disminuye la reabsorción de cloruro de sodio y de urea, reduciendo la osmolaridad del intersticio medular y entonces la capacidad de concentrar la orina. Bueno, ahora sí podemos decir que abordamos todos los elementos necesarios para entender cómo actúan los riñones a fin de lograr el balance de agua de acuerdo a las necesidades del organismo. El paso siguiente será ver cómo evaluar si estas funciones se llevan a cabo correctamente. Paula, ¿investigaste cómo podemos cuantificar si los riñones tienen conservada su capacidad de concentrar o diluir la orina utilizando el clearance de agua libre? Sí, es un tema que me costó un montón entender, pero creo que me sirvió para reforzar mis conocimientos sobre los mecanismos de concentración de la orina. Como vimos en la primera parte de esta clase, independientemente de si la orina es concentrada o diluida, es necesario excretar una determinada cantidad de solutos, que para una dieta balanceada corresponden aproximadamente a 600 miliosmoles por día. Estos osmoles los podemos eliminar en un volumen muy grande o en un volumen muy pequeño. Por supuesto, estos son extremos y existen situaciones intermedias, entre ellas la de la orina isosmótica. Dado que la cantidad de osmoles es la misma en estas tres condiciones, la diferencia está en la cantidad de agua libre de solutos que contienen. Podríamos entonces transformar la orina iso en orina diluida agregándole agua libre de solutos. Y podríamos también transformar la orina iso en orina concentrada quitándole agua. Recordemos entonces dónde es que se forma el agua libre de solutos en el nefrón. Los riñones generan agua libre de solutos en la luz tubular cuando se reabsorben solutos, principalmente cloruro de sodio, en los segmentos impermeables al agua. El asa de Henle gruesa es el principal segmento diluyente y el segundo es el túbulo distal. En ausencia de hormona antidiurética, el agua libre de solutos no se reabsorberá
y se excretará entonces una orina diluida. En presencia de hormona antidiurética, la permeabilidad al agua del túbulo colector es alta. Existe un gradiente osmótico entre la luz y el intersticio, por lo que el agua libre de solutos producida en el asa de Henle y en el túbulo distal se reabsorberá, eliminándose una orina concentrada. Veamos entonces cómo se puede calcular la cantidad de agua libre de soluto generada por los riñones cuando se excreta una orina diluida o la cantidad de agua libre de soluto removida para formar una orina concentrada. Como vimos recién, el volumen de la orina podemos pensarlo como constituido por dos fracciones. Un volumen necesario para disolver todos los solutos que debemos excretar, que sería el volumen de orina que tendríamos si la orina fuese isosmótica con el plasma, y un volumen de agua libre de soluto que se le agrega o se le quita a la orina iso para constituir una orina final diluida o concentrada. El componente de la orina iso lo podemos estimar a partir del clearance osmolar. El clearance osmolar representa un volumen de plasma que se depura de todos los osmoles en una cierta unidad de tiempo y se calcula como cualquier clearance. Será entonces igual a la osmolaridad urinaria multiplicado por el flujo urinario dividido la osmolaridad plasmática. En el caso que la orina sea isosmótica con el plasma, la osmolaridad de la orina será la misma que la del plasma. El clearance osmolar será entonces igual al flujo urinario. Entonces podemos definir también al clearance osmolar como el flujo urinario que tendríamos si la orina fuese isosmótica con el plasma. Por otra parte, el volumen de agua libre que se agregará o quitará a la orina iso para formar una orina diluida o concentrada, la estimaremos a partir de lo que se denomina clearance de agua libre. Podemos reescribir entonces la ecuación de manera general y podemos decir que el flujo urinario será igual a la suma del clearance osmolar y el clearance de agua libre. Y entonces podemos despejar el clearance de agua libre y ver que será igual al flujo urinario menos el clearance osmolar. El clearance de agua libre representa entonces la diferencia entre el flujo real y el que tendríamos si la orina fuese isosmótica. ¿Cómo será el clearance de agua libre en estas tres situaciones? Si la orina es isosmótica con el plasma, el flujo urinario es igual al clearance osmolar. Por lo tanto, el clearance de agua libre será igual a 0. Si la orina es diluida, el flujo urinario será mayor al clearance osmolar, que recordemos que era igual al flujo urinario de la orina iso. Entonces el clearance de agua libre será positivo y representa el volumen de agua libre de solutos que se forma reabsorbiendo cloruro de sodio en el asa gruesa de Henle y en menor medida en el túbulo distal. Si la orina es concentrada, el flujo urinario será menor al clearance osmolar, entonces el clearance de agua libre será negativo y representa el volumen de agua libre de solutos que se reabsorbe en el túbulo colector en presencia de hormona antidiurética. Por convención, los valores negativos de clearance de agua libre se expresan como TC de agua libre, que es la tasa de reabsorción de agua libre en el colector. Por ejemplo, si el clearance de agua libre es de menos 3 mililitros por minuto, el TC corresponde al valor absoluto, que sería 3 mililitros por minuto. El TC dependerá de la presencia de un gradiente osmótico entre la luz y el intersticio y de la permeabilidad al agua que estará dada por los niveles de hormona antidiurética en plasma. Para terminar, les quiero mostrar un gráfico que me sirvió un montón para poder entender lo que ocurre en estas tres situaciones. Grafiquemos ahora los flujos urinarios en las tres situaciones. Podemos observar que el flujo urinario de la orina diluida es mayor al de la orina iso y el flujo urinario de la orina concentrada es menor al flujo urinario de la orina iso. Ahora grafiquemos el clearance osmolar. El clearance osmolar es equivalente al de la orina iso. Por lo tanto, será el mismo independientemente del estado de hidratación del individuo. El volumen de plasma que se depura de osmoles totales es el mismo en los tres casos y está relacionado con los 600 miliosmoles por día que debemos eliminar, ya sea en un volumen pequeño o en un volumen grande. Ahora grafiquemos el clearance de agua libre, que es la diferencia entre el flujo urinario y el clearance osmolar.
Para el caso de las orinas diluidas, el clearance de agua libre será positivo. Para el caso de las orinas concentradas, la diferencia entre flujo urinario y clearance osmolar da un valor negativo, cuyo valor absoluto es el TC. Y finalmente, si la orina es isosmótica, el clearance de agua libre será igual a 0. ¿Se entendió? Muy bien, Paula. La verdad es que este es un tema muy difícil de entender y lo explicaste súper claramente. Creo que con este esquema final lograste representar gráficamente los conceptos centrales. Veamos ahora que lo que aprendimos en la clase de hoy tiene una aplicación clínica. De hecho, existen patologías asociadas con la pérdida de agua corporal y otras con la ganancia de agua corporal. Como vimos a lo largo de la clase, en situaciones fisiológicas existe lo que se denomina diuresis acuosa, que se da cuando los niveles de hormona antidiuréticos son bajos y aumenta el volumen de orina por disminución de la reabsorción de agua en el túbulo colector. Pero existen también diuresis patológicas en ciertas enfermedades que cursan con aumentos en el volumen de orina. Una de ellas es la diabetes insípida central, que ocurre ante una falla en la síntesis y o liberación de la hormona antidiurética. El déficit de hormona lleva a generar grandes volúmenes de orinas diluidas, lo que llamamos poliuria, y los pacientes también desarrollan polidipsia, es decir, necesidad aumentada de beber. La enfermedad está frecuentemente asociada a traumatismos a nivel del sistema nervioso central y muy raramente a mutaciones del gen de la hormona antidiurética. También puede deberse a la presencia de tumores, infecciones o procesos autoinmunes. A estos pacientes se los trata con un derivado sintético de la hormona antidiurética llamado DDABP. Otra enfermedad que genera diuresis es la diabetes insípida nefrogénica, que se origina a nivel renal debido a que existe un defecto en la acción de la hormona antidiurética en el túbulo colector. Estos pacientes también cursan con poliuria y polidipsia, y las causas más frecuentes son hereditarias, en un 90% de los casos debido a mutaciones en el gen del receptor B2 de la hormona antidiurética, y en un 10% de los casos debido a mutaciones del gen de la acuaporina 2. Pero también puede deberse a desórdenes adquiridos, la mayoría asociados a una disminución en la expresión de acuaporina 2 en el túbulo colector. Esto se da en situaciones de desequilibrios electrolíticos, en fallas renales agudas o crónicas, ante dietas pobres en proteínas, etc. Los pacientes deben tener una ingesta de líquidos elevada para compensar las enormes pérdidas de agua y así evitar la deshidratación. Y también se les restringe la ingesta de sodio y se los trata con diuréticos tiacídicos para reducirlos en niveles elevados de sodio plasmático. Existe otra patología llamada polidipsia psicogénica, que es un desorden psiconeurótico que lleva al individuo a beber compulsivamente grandes volúmenes de agua, aunque sus riñones funcionen correctamente. En todos estos trastornos, los pacientes presentan poliuria, polidipsia y orinas diluidas. En el trabajo práctico de hoy van a hacer un ejercicio que les permitirá ver cómo hacer un diagnóstico diferencial. Existe otro tipo de diuresis, denominada osmótica, que ocurre cuando aumenta el volumen de orina por disminución de la reabsorción de agua debido a un aumento de solutos no permeables en la luz tubular. Esto se puede dar en muchos casos, entre ellos, por ejemplo, por acumulación de glucosa en la luz tubular en la diabetes mellitus no tratada. Veamos también que hay cuadros clínicos asociados con la ganancia de agua corporal. Una antidiuresis fisiológica ocurre durante el embarazo, donde están aumentados los niveles de hormona antidiurética, lo que lleva a la retención de líquido. Pero también se dan cuadros fisiopatológicos que cursan con retención de líquidos por los altos niveles de hormona antidiurética y por el aumento en la expresión de acuaporina 2. Estos son, por ejemplo, el síndrome inapropiado de secreción de hormona antidiurética, la falla cardíaca congestiva y la cirrosis hepática. Bueno, muchas gracias por la clase. Si me surge alguna duda de los conceptos teóricos, las dejaré en los comentarios de este video. Ahora me voy a trabajar y tratar de resolver la guía de TP que está en el CITEP.